En este momento pasaremos a las exposiciones. Primero estará con nosotros el señor Julian Bianchini, que es del Instituto de Ciencias Políticas de Grenoble, en Francia. Su exposición se titula Relaciones Internacionales y Cambio Climático. El señor Bianchini es graduado de la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas de Grenoble, con especialización en asuntos extranjeros y europeos, enfocados en los aspectos políticos, económicos, sociológicos y geopolíticos de países europeos y latinoamericanos. Completó una pasantía en la delegación de la Unión Europea en el Perú, en la sección de política. Él va a exponer durante 15 minutos y después habrá una ronda de 10 minutos de preguntas. Gracias. Bien, buenos días. Primero, gracias a todos y a todas por venir hoy. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿desde cuándo existe ese cambio climático? Muchos piensan que es desde la revolución industrial, pero no es cierto. Los cambios climáticos existen desde siempre. La única cosa es que hay una diferencia entre cambio climático natural, lo que demora años y miles de años, y el cambio climático que estamos enfrentando, que está acelerado como nunca antes. Los efectos de estos cambios climáticos afectan todos los organismos que viven en la Tierra. Disculpa por mi español, soy francés. Afectan a un nivel de la salud, de la seguridad, del hábitat y de las migraciones, todos los que sean los humanos, las matas o los animales. Entonces, nosotros tenemos la habilidad de hacer algo para combatir lo que es nuestra culpa. Hoy ha sido probado que el 0,0005% de los cambios climáticos, que ese porcentaje representa las chances que el humano no sea culpable de los cambios climáticos actuales, 0,005%. Entonces ya no es una duda que si estamos enfrentando a una elevación o un bajo de temperatura en el mundo completo, es nuestra culpa. Los acuerdos de París son un paso adelante. Yo lo veo así, porque en la historia nunca ha pasado de que estemos frente a un problema y que lo resolvamos de manera directa y en poco tiempo. Por ejemplo, el derecho de voto de las mujeres en el mundo completo ha sido difícil de lograr, la esclavitud ha tomado tiempo y siempre cuando tenemos un problema que afecta a todo el mundo de una manera o a otra, nunca tenemos una respuesta que es directa. Entonces, los acuerdos de París son un buen paso adelante, pero no son suficientes. Si aumentamos de solo, entre comillas, 2 grados la temperatura general del mundo, vamos a enfrentar problemas como nunca hemos tenido antes. Y también quisiera decir que el multilateralismo es la clave para solucionar este problema. Un país solo no puede hacer nada, un grupo de países puede hacer, pero si todo el mundo se involucra, ahí sí se puede hacer algo. Si tenemos solo, por ejemplo, Europa, que está involucrada en actuar en contra del cambio climático, no será suficiente. Todo el mundo tiene que estar adentro. Bien. Yo quiero decir que el tema se toma de 2 maneras. Hay primeramente el tema nacional. Adentro de cada país tenemos una responsabilidad individual y institucionalizada. ¿Para qué elegimos presidentes y gobiernos? Para que nos protejan. Si no nos protejan, no sirven a nada. Y hoy el primer riesgo que corramos es el cambio climático. Entonces, si no tienen en su agenda la idea de combatir esos efectos, y no sirven finalmente, porque es así que funciona, nos protegen. Hay una pregunta que siempre se cuestiona, es, ¿vamos a perder libertades? Y la respuesta es sí, pero son libertades que perdemos por una razón buena. Por ejemplo, cuando se impide de conducir a más de
100 kilómetros por hora en la carretera es para proteger a las personas. Si no dejamos a las personas que toman bebidas alcohólicas de tomar el carro, es para proteger a niños y a personas. Ahí es la misma idea. Si no es una pérdida de libertad, sino que es para que continuamos a vivir de una manera más armónica en el mundo. También los gobiernos, después que los hemos elegido, tienen que tomar una agenda para impedir que los productos sean de uso único. Porque estamos frente a una isla, creo que se dice isla en español, que es más grande que el Perú. El Perú hace 1.285 millones de kilómetros cuadrados, creo, y esta isla es el tamaño de 1,6 millones de kilómetros. Entonces es 25% mayor al Perú. Todo el mundo creo que sabe cómo es. Perú es inmenso. Entonces esto está flotando en el Pacífico. Y estamos tratando de actuar para limitar que se ingrese, que se aumenta, pero los esfuerzos no son suficientes y ahora tenemos que quitar esa materia plástica porque cuando se decompone está afectando básicamente a todos los organismos vivientes del mar. Hoy día hay 500 zonas muertas en el mar, por esa razón, porque hay una falta de oxígeno en el agua, lo que mata a los pescados, y esto está vinculado justamente con el plástico y la subida de la temperatura. También tenemos que invertir en las tecnologías limpias, pero la tecnología limpia pensamos a la electricidad y los carros eléctricos. Lo que pasa es que si producimos electricidad con carbono fuera de la ciudad, no tenemos en cuenta que estamos contaminando todavía el planeta y no lo veamos. Tenemos nuestro coche eléctrico que se parece como bueno, pero al final no veamos el daño que estamos haciendo. Entonces tampoco es la solución y ya sabemos ahora que los paneles solares contaminan mucho porque no sabemos qué hacer con la materia cuando la reciclamos, no sabemos reciclar correctamente, entonces hay que invertir en esos dominios. Al nivel internacional necesitamos transferir nuestro conocimiento de la producción de energía y de producción industrial al nivel general. Porque yo, por mi parte, en Francia ya hemos pasado por la revolución industrial, ya hemos contaminado, pero hay países que todavía están desarrollándose, que necesitan pasar por una fase de contaminación, porque no pueden de un día a otro tener acceso a una tecnología muy avanzada. Entonces tenemos que darle acceso a este tipo de tecnología y también a un precio barato, porque si es un precio muy alto no van a poder pagar para tenerla. También tenemos que enseñar con técnicos, con políticos, cómo actuar para implementar esas soluciones en el mundo completo. Porque estamos enfrentando a un problema mundial y tenemos que actuar de manera mundial. Y también un financiamiento, estos sí serán dólares, o euros o otras divisas. Porque esto necesita dinero. No podemos pedir que Namibia produce electricidad a base del sol si no tiene la posibilidad, la tecnología y los fondos para desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces todo esto está vinculado. Tenemos que ayudar a los países que están desarrollándose cuando nosotros ya tenemos la tecnología. También tenemos que, disculpa, está en inglés, no sé si todo el mundo entiende. Tenemos que crear una nueva institución al nivel internacional para verificar que cada país mantiene sus objetivos y lo logran. Porque si un país hoy día dice que está dentro del Acuerdo de París y que dice, bueno, voy a reducir mis emisiones del 25%, del 35%, pero que no lo hace, que no comienza políticas para cambiarlo, tenemos que tomar acción en contra de esto. Porque no es posible de hacer comercio con un país que contamina el mundo cuando nosotros estamos haciendo esfuerzos para no contaminar el océano o el aire. Esto podemos tomarlo como la esclavitud. En el siglo XIX, muchos países negaron hacer comercios con los que todavía aceptaban los esclavos. Sí.
tenemos que hacer lo mismo, porque es el interés de todo el mundo de actuar para cambiarlo. Hoy día queda solo un cuarto de las tierras del mundo que no sea ocupado por el humano, y dentro de 30 años serán solo 10%. Esto significa que los animales y los vegetales, o las matas, los árboles y todos, tienen cada vez menos espacio para vivir entre sí. Esto también sabemos que ahora el 60% de los mamíferos han desaparecido del mundo. Cuando se habla de una especie que ha desaparecido, no se toma en cuenta los zoológicos. Porque si queda, por ejemplo, un panda en un zoológico, no se considera que la especie ya no existe. Queda uno, todavía existe. También tenemos que reconfigurar cómo tomamos en cuenta esto, los animales que quedan, y actuar por eso. ¿Qué más? Al nivel de la salud y de las migraciones, la subida de la temperatura tiene un efecto directo, porque cada año se mueren 60.000 niños en el mundo por razón de la contaminación o del agua o del aire. 600.000 niños que se mueren al año. Y estamos esperando que entre 100 millones y 1.000 millones de personas van a migrar por razones de la subida de las temperaturas entre hoy, en 2018, y 2050. Esto significa que vamos a tener tensiones, una subida de los políticos de la derecha far-right, y también posiblemente tensiones al nivel internacional. Si, por ejemplo, no fluidificamos las migraciones entre los países, las personas van a venir, por ejemplo, mayormente de África y subir hacia Europa. Es lo más, no simple, pero lo más evidente. No van a cruzar un océano para venir aquí en América Latina, a pesar de que tengan más dinero que los otros. Y esto va a significar que los países como Libia, como Italia, se van a radicalizar aún más, porque van a enfrentarse a cada vez más de migraciones. Los países que no respetan los acuerdos de París y que no respetan los otros acuerdos que van a salir en los próximos años o cuando saldrán, tienen que ser sancionados. ¿Por qué? Porque si continuamos así a aceptar que el aumento del PIB sea al detrimento de la naturaleza, vamos a tener una subida de las temperaturas que va a subir más allá de los 45 grados en los países como India o como África. Y a esa temperatura nadie puede trabajar, así que al nivel económico tampoco es como algo que puedes decir, bueno, sí, pero no es tan importante, porque sí lo es. Entonces, eso pasa siempre que nos preguntan si ya es demasiado tarde para actuar en contra de los cambios climáticos. Y de una cierta manera, así como lo hemos visto esta mañana en la conferencia con el señor Lamadera, ya es demasiado tarde, porque si lo hubiésemos tomado antes, costaría menos, no sé si se dice en español, ¿sí? Y ahora estamos enfrentando o 1,5 grados si todo pasa bien, o 2 grados, pero de toda manera estamos como en un carro y yendo hacia el muro. La diferencia es o estamos yendo a 70 kilómetros por hora y vamos a chocar de toda manera, o a 40 o a 30. Vamos a chocar y lo sabemos. Sabemos ya de manera científica todos los efectos que va a tener la subida. Y esto al nivel geopolítico tiene un impacto. Porque, por ejemplo, el Ártico que va a deshielarse, significa que Rusia va a tener acceso al Atlántico. Y esto es una zona que está disputada entre, por ejemplo, Groenlandia, Noruega, Canadá y otros países europeos. También el Ártico. Cuando el hielo se va a desaparecer, vamos a descubrir que hay una cantidad enorme de materias primas
hay oro, hay gasoil, oil, y hay otras materias que son de manera general muy búsquedas por los países explotadores de productos. Disculpa. En conclusión, lo que yo quisiera realmente enfatizar, que desarrollar más, es que sí es tarde, pero no es demasiado tarde para actuar ahora, pero no mañana, y hacer las cosas para que la pregunta que vamos a tomar dentro de 5 o 10 años no será 1,5 grados o 2 grados, pero si no actuamos será como 3 o 4 grados. Y lo más que esperamos, lo peor será a largo plazo. Gracias. Ahora tenemos 10 minutos de preguntas para él, bueno, y discusión en la sala. Yo soy la que va a pasar por el micrófono. Gracias. Gracias, Julien, por aclararnos que el cambio climático pues siempre ha sucedido, pero lo seguimos llamando cambio climático. Es más, las Naciones Unidas lo restringieron al tema solamente del carbono en algún momento. Y lo que necesitamos, pienso, son comentarios, en una situación de emergencia, es que tengamos claridad al expresarnos y comunicarnos entre todos nosotros. Quiero decir con esto que, por ejemplo, el cambio climático está originado por el calentamiento global y esto es la materia que no se discute. O sea, necesitamos balancear la energía del planeta y eso, hablando sinceramente, el discurso no debería ser reducir emisiones, debería ser reducir combustiones, porque sabemos también qué es lo que está principalmente originando esto. Quiero terminar y esperar tus comentarios en el sentido de que el discurso que hemos heredado del protocolo de Kioto es incorrecto. Este es un problema ecológico y tiene que resolverse en términos ecológicos. Que sea ecológico quiere decir, curiosamente, por la definición de ecología, que es también un problema energético. Entonces, necesitamos que en las Naciones Unidas el diálogo sea sincero. Necesitamos balancear la energía del planeta y necesitamos urgentemente dejar de usar energías fósiles. Eso suena claro a las personas. Decir reducir emisiones no significa nada, ¿no? Y un tema más es que cuando yo era niño escuchaba de políticas de prevención de la natalidad. Curiosamente, ahora que ya hemos llegado a 7.000 millones, no escuchamos nada. Bien, gracias por la pregunta. ¿La respuesta ahora? Sí. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo más importante creo que tomar en cuenta es que no son las emisiones que cuentan más y el sector que es lo peor para el ecosistema es la comida. Es producir y traer la comida hacia el plato. Esto sí es. ¿Cómo poder hacer un cambio de dejar las energías fósiles? Nadie lo quiere realmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar completamente la manera de producir, vamos a tener completamente que cambiar nuestro parque de automóviles y la gente no tiene el dinero para hacerlo y no quiere hacerlo. Esto es una realidad porque la clase pobre no tiene el dinero para conducir un carro que sea eléctrico. Yo creo, una Tesla cuesta $35.000. Sí, claro. También bajarían los costos. Lo que pasa es que los que no quieren que se dejen de usar los combustibles son las empresas fósiles. Y también lo que hay que tomar en cuenta es que es más fácil de producir una tecnología que ya conocemos, que es el gasol, que producir una nueva tecnología que es un poco un riesgo.
No, y lo quiero decir para las empresas. Es seguro que para el planeta es una buena idea, pero el que va a inventar una batería que no es contaminante para el ecosistema, él va a ser el nuevo rico del mundo. Porque ya no lo sabemos hacer por ahora. Cuando creamos una batería, no sabemos cómo reciclarla de manera efectiva. Y también hay este problema, que ¿qué hacemos con el carro cuando la batería se ha muerto? ¿Y qué hacemos con esto? No estoy diciendo que es mejor continuar con las energías fósiles porque la batería no sabemos qué hacer con esto. Pero es un riesgo para las empresas. Yo no defiendo esto. Solo me pregunté también esta cuestión y es lo único que veo. ¿Por qué no tenemos todos acceso a una energía limpia? Claro. Ok, Julian. Otra pregunta sin salirnos del tema. Hay mucha gente escéptica. Vamos a preguntar, ¿cuántos decimos que los temas del cambio climático son un problema muy grave? Estamos hablando del 10% más o menos. ¿Y el 90% qué? No le interesa. O no están acostumbrados. No quieren hacer el cambio a las nuevas prácticas. Nosotros tenemos un proyecto para poder iluminar todas las casas con paneles solares y todo lo que es en iluminación LED. Pero el coste no van a poderlo pagar de golpe, porque tienen que comprar su sistema. Sin embargo, nosotros estamos viendo la posibilidad de financiarlo para que ellos paguen como un recibo de energía eléctrica que pagan normalmente. Entonces no van a haber, pues, quien diga no, porque van a tener su energía propia y no les va a costar. Entonces estamos viendo mecanismos. Entonces también tiene que haber apertura de parte del Estado para que hayan este tipo de financiamientos y poder lograr bajar las emisiones en lo que es iluminación y energía y lograr inclusive hasta las fábricas, porque sí es posible. Thanks, Julian, for the presentation. It was really interesting. And I got a question about the assessment by the population to national elite. Because actually, yeah, I thought that it is a description of how things ought to be, but at the national level, actually, we are experiencing, above all in Europe, the electors choose those politicians which opt for like anti-climate change solution and really national proposals, anti-immigrants proposals. So the point is that politicals which endorse like a policy which tackle climate change, actually they may not get many votes because that's something which people like local national electors don't feel that like their problems. Because actually, as we saw this morning, the effects of climate change are experienced, like the burdens, are mainly experienced by other people, like really far. And actually, we realized that in Italy, like in Germany, and even in France, for example, like Angela Merkel lost many votes because she accepted many immigrants. In Italy, we had this kind of policy, really anti-immigrants, and they don't care about climate change at all. Actually, they are doing the opposite. And like even Macron, like saying that he's really Democrat, but he decided to just say, like he said, like I will accept the refugees, political refugees, but I will not accept like the refugees from climate refugees. So it's like in the agenda is like to some extent totally out. And when even just the Green, they used to opt for like environmental policy, but they in practice when the national elite chose to endorse a policy which is which tackle climate change, they lost votes. So how to make electors to choose political leads which is actually against climate change, which in practice take a lead? So your question is how to get people to care for climate change. And
Unfortunately, when you don't see the problem, you don't care about the problem. Just like poverty. If you go to Africa and you witness the real poverty, you will care for it. But if you just happen to see a documentary on the TV, it will not have the same effect on you. Just like yesterday when we saw the movie of the iceberg just melting, the problem with this image is it was beautiful in the end, because it's nature and it's not the good side. But people don't act because they don't see it, like they don't understand, not because they are not smart enough, but because they don't witness it with their own eyes. And how do you make people care for the environment? That's the tough question. They have to go maybe to a part in which there is 45 degrees and you see people living under these conditions, and so they understand how it is. Because in France or Italy, for example, when it's hot, it's 35, 36, it's tolerable. It's not the best, but it's not like as dangerous as it is in other parts of the world, the parts in which people are concerned. And because 74% of the people living on Earth will be concerned about extreme weather in the following years. So that's like 3/4 of the world population. And unfortunately, Europeans, we are not as much facing as many events. In the US, it's different because you have hurricanes, you have floods, and they see it. And yet, I don't understand why they still vote for people who are against climate change fighting. So I'm sorry, I don't have a clear answer. If I did, I would be president, I guess. ¿Les gustaría que le resuma un poco la pregunta y la respuesta? O más bien la respuesta. Básicamente, lo que han estado comentando ellos dos es el hecho de que se den estas condiciones que cada vez son más extremas, de temperaturas más altas, de fenómenos climatológicos que causan mucho daño, y cómo mucha gente no llega a tomar conciencia de eso porque lo ven como algo que le pasa a alguien más, ¿no? Entonces lo que estaban diciendo es, en Europa, por ejemplo, un verano caluroso igual es tolerable, son 35 grados, 37 grados, no son 45 o 50 grados. Entonces mientras la gente siga viendo que esos problemas no les están afectando directamente, no van a estar exigiendo tanto las políticas que se pueden, o sea, que pueden llevarse a cabo para cambiar ese tema. Y al mismo tiempo, lo que decía Julián es que en unos años 3/4 partes de la población van a ser afectadas por estos cambios, ¿no? Y dice que él no tiene ninguna respuesta y que si la tuviera sería presidente. Sabría eso. Bueno, les agradezco mucho. Perdón, ¿hay una pregunta más? Bueno, lo que pasa es que creo que igual hemos climatizado casi toda la economía y estamos en la onda cambio climático, pero seguimos teniendo la misma crisis, que es sistemática. Porque, por ejemplo, esta semana hemos visto las imágenes terribles de Venecia inundada, mientras la gente, o sea, seguía comprando en Vogue. O sea, no te importa, no podemos tener crecimiento continuo. La economía, nuestro chip económico y de cómo desarrollar empresas tiene que cambiar. El crecimiento sostenible, o sea, sostenido, de incrementos anuales continuos, es imposible. Necesitaríamos, para que todos las 7.000 personas que vivimos en este planeta tengamos las mismas condiciones de vida, tendríamos que tener 4 tierras, y eso no es posible. O sea, porque ni siquiera en Marte, bueno, hemos encontrado, dicen que agua, no sabemos todavía si podremos habitar. Nuestra generación ya no llega. Y creo que el último informe del IPCC es claro, ¿no? O sea, tenemos 12 años, o cambiamos o no podemos hacer
más nada, ¿no? Porque eso es crítico. Y además, o sea, siguen viendo, o sea, y que sí lo veo, digamos, dentro de los países del primer mundo. O sea, porque nosotros, el crecimiento hacia tecnologías verdes se está dando porque hay una mayor concientización. O sea, tampoco tenemos el acceso a combustibles fósiles, nos es más costoso. Y el gas ha sido una gran apuesta regional en Latinoamérica. Pero sigues viendo el mismo problema, o sea, ahora, Latinoamérica, África o Asia son nuestros mercados para vender paneles solares a alto costo, o sea, esta creación de tecnología adaptable, sostenible con el planeta, sigue viéndose en términos de maximización de ganancias. No es una visión solidaria, que tenemos que recurrir a una economía solidaria con el planeta si queremos, si alguien tiene hijos, yo por suerte no, dejarle algo a sus hijos o nietos, ¿no? Porque si no es imposible. Y eso es lo difícil de cambiar en el discurso, digamos, a la hora de las negociaciones. Cuando uno va a una COP, ¿no? Solo ves a BMW, te voy a vender carro, ahora lo traigo a $50.000. Entonces sigues viendo, y eso no sé cómo podríamos hacer para cambiarlo. Bien, gracias por el… Hay una pregunta más, Ya. y después, Julián, como que haces el cierre, porque ya nos hemos pasado del tiempo de preguntas. Mencionó qué podemos hacer para los países que se están retirando de este acuerdo, que es muy importante. Dijo sanciones. ¿De repente otra alternativa, aparte de las sanciones? En primero, quisiera decir que estamos viviendo en un sistema instable. Estamos consumiendo más de lo que tenemos, como usted lo ha dicho. Estamos consumiendo siempre más nuevos teléfonos, nuevos carros, nuevos de todo nuevo. Pero lo que pasa es que tenemos una cantidad finita de materia y no podemos continuar así. Esto en física se llama un sistema instable que está condenado a morir. Así es, no es política, es física, así funciona. Ver los efectos directos es complicado. Por ejemplo, cuando una persona compra un nuevo coche, no se imagina directamente de que el mar va a subir. Es difícil de imaginarse que porque yo consumo carne, el CO2 que está en el atmósfero va a aumentar. Es difícil imaginárselo. Y entonces las personas no ven que cuando compra una cosa como esta, está contaminando. No lo ve, simplemente. Y esto falta de estudios científicos que demuestran realmente de que así está pasando, que cada vez que yo, en Europa, por ejemplo, cuando tú vas al baño y que you flush it, es agua que podría ser bebida. No es agua mala, no es agua que podría ser usada como que no está buena, impropia a la consumación, es agua buena. Y esto no es normal, y hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, pero así está hecho, y sería muy difícil cambiarlo. Las otras alternativas a las sanciones son muy complicadas. ¿Por qué? Nos quedan 12 años, como lo ha dicho, y es muy poco tiempo. El humano no tiene la facultad de reaccionar muy rápido y todo el mundo al mismo tiempo. Así no funciona. A pesar de que estés en un barco y que hay que sacar el agua del barco, nadie reacciona al mismo tiempo y siempre habrá países que, por ejemplo, Saudi Arabia, Arabia Saudí, uno de los dos, y que tiene casi está bajando, pero tiene la mayor parte de su PIB que viene de la explotación del petróleo. Y si le va a decir que, tienes que dejar de sacar el petróleo y de venderlo, va a decir que no, simplemente. Entonces, ¿cómo puede hacer para que ayudarle, si queremos decir, para que deje hacerlo? Una sanción no es necesariamente
con algo malo. Puede ser, por ejemplo, que si quiere vender el petróleo le subimos el precio con la tasa a la importación. Esto puede ser una sanción si queremos. En Francia está pasando algo, que el gobierno está subiendo poco a poco el precio de la gasolina y el 17 de noviembre va a haber una manifestación enorme en Francia en contra de esto. Y está previsto. Entonces la gente no ve, ve que el precio está subiendo, entonces tiene menos dinero. Y esto es lo más importante para las personas comunes, si queremos decir, como nosotros. Si tiene menos dinero es una cosa mala. Y si pagas tu gas tank $70 en contra de 50 como antes, esto sí lo sientes en tu dinero, en tu presupuesto. Y esto no lo entiendo porque hay cada vez más gente en Europa, en Francia, que quiere que hagamos algo en contra del cambio climático, pero va a haber esta ¿cómo decir?, manifestación que quieren bloquear el país completamente, sin comprar nada, sin mover, sin trabajar, sin hacer nada. Y está previsto que habrá como más de 500.000 personas que van a hacer esto. Entonces, no todo el mundo está convencido que es tan urgente como nosotros en esta sala. Y estoy vendiendo algo que no sé cómo traducir esto en español, pero ya lo saben todo esto, pero hay personas que no lo ven y que ven solo el dinero que tienen y el presupuesto. Muchas gracias, Julián. Ahora pasamos a la siguiente exposición. Se llama Interacciones del Sistema Climático para la Gestión de Riesgos Climáticos en Países en Desarrollo. La expositora es María Caballero. Ella es estudiante de maestría en Ciencias Integrales del Sistema Climático en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y es meteoróloga graduada de la Universidad Nacional Agraria del Perú. Tiene conocimientos sobre programación, pronóstico del tiempo, predictividad del clima e investigación atmosférica. Y está interesada en trabajo interdisciplinario, fue estudiante en la Escuela de Verano Climate KIC de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, Úrsula, y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Básicamente, la exposición que les tengo hoy preparada, como han podido leer tal vez en los formularios, creo, en los programas, es básicamente el cómo utilizamos la información climática para tomar decisiones en cuanto a la gestión de riesgo de desastres climáticos, básicamente. Entonces, a ver si me voy. Uy. Ya. Entonces, si me voy al contenido de esta presentación, básicamente lo que tenemos aquí son, no sé si funciona, no. Debería. Bueno, ahí está. Entonces, no sé si se note bien en los slides, pero básicamente esta presentación trata de diferenciar dos sistemas que son muy importantes. El primer sistema, que es importantísimo, es el sistema climático, que normalmente lo concebimos como, digamos, el sistema biofísico en la Tierra. Y el otro sistema, que también es muy importante, hoy no veo bueno, es el sistema social, que... ¿Sí? Ok. Creo que se me facilitaría más. Ok, entonces, perdón. Entonces, como les mencionaba, por aquí tenemos la parte del sistema climático. Ya les mencionaba del sistema biofísico, y por otro lado tenemos los sistemas sociales. El detalle de, por ejemplo, este evento que tenemos y que tiene una pregunta muy importante e interesante es ¿dónde estamos? ¿Cierto? Y ¿cuáles son nuestros desafíos? Si nos vamos al contexto nacional, el contexto en el caso peruano, vemos que si nos vamos por la segunda pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Tenemos el desafío de poder traducir lo que generamos en la parte científica en cuestiones prácticas para la sociedad. ¿Y dónde estamos? Vamos a verlo en los siguientes slides de esta presentación, pero todavía no. Y eso es lo que voy a tratar de responder, porque básicamente lo que hemos tratado de hacer en esta investigación es de que probablemente muchos de ustedes saben sobre las contribuciones nacionales que el Perú, así como otros países, han podido subir a lo de las Naciones Unidas bajo el Acuerdo de París. Estas contribuciones nacionales que cada país ha desarrollado
todos los que han firmado, digamos, consideran dos aspectos muy importantes. Uno que va básicamente a los compromisos en los cuales tenemos para temas de mitigación y también otra parte que se centra en adaptación climática. Y digamos, ese es la pregunta la cual vamos a responder con el dónde estamos en términos de adaptación climática. ¿Y por qué esto? Como ya bien lo mencionaba Úrsula, yo he sido formada como meteoróloga acá en Perú. Y en Perú, digamos, la información de fondo o el contexto que tenemos en el Perú es que estamos, si bien es cierto, nosotros no vamos a ver, bueno, en Lima podemos ver el tema de contaminación, pero si bien es cierto, nosotros no vemos el tema de emisiones de carbono y que digamos, bueno, esto me está afectando, o sea, lo veo algo abstracto, no lo estoy sintiendo. Pero cuando nos ponemos a pensar un poquito sobre los impactos de cambio o del clima, ni siquiera del cambio climático, simplemente del clima, nos vamos a poner a pensar en distintos fenómenos que tenemos que experimentamos a diario. Por ejemplo, sabemos que tenemos nuestra temporada de lluvias, tenemos temporada de nevadas, tenemos friajes, heladas, tenemos también el fenómeno del Niño, que básicamente es el fenómeno más importante que afecta a Perú. Como meteorólogos, nosotros, digamos, las primeras cosas que nos enseñan es el Niño en Perú y es un concepto que lo tenemos que tener muy claro. Y esto básicamente va dentro de lo que conocemos como el sistema climático. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta lo que pasa con el Niño en Perú? Porque necesitamos entender, por ejemplo, qué cosas o de qué forma el Niño interacciona con la sociedad también, o sea, los impactos del clima en la sociedad para poder tener, digamos, mejores herramientas o compromisos en cuanto a adaptación. Y para eso va a la segunda parte. Entonces, si nos vamos por un tema primeramente del Acuerdo de París en cuestiones más internacionales, vamos a irnos con el último informe que ha salido del panel intergubernamental para el cambio climático o sobre el cambio climático, que nos dice de que estamos a tiempo de poder quedarnos en este umbral de 1.5 grados, del aumento de 1.5 grados. Y como meteoróloga, como digamos científica climática, les puedo decir, sí, es cierto, sí se puede, pero eso es físicamente. Cuando nos preguntamos internacionalmente dónde estamos, pues vamos a ir a ver un panorama que en general nos dice que nuestros progresos, nuestros compromisos, no lo que se ha hecho, pero lo que nos hemos comprometido a hacer, nos lleva básicamente a un punto donde estamos incrementando la temperatura del planeta en unos 3 grados. Y eso es solamente considerando los compromisos que se tienen al momento. Ni siquiera son cosas que se han hecho, simplemente compromisos. Si nos vamos a la realidad de los países, vamos a ver que la imagen de Perú, que más o menos nos sitúa aquí, es insuficiente. Y esto ya lo mencionaba por la mañana el profesor Javier Lavendeira, y es donde estamos en términos de mitigación. Ahora, en términos de mitigación es pues un aspecto bastante amplio, bastante complejo, porque realmente compromete negociaciones internacionales que son bastante complejas, aparte de lo que podemos hacer como pequeños individuos o como ciudadanos. Por otro lado, como yo ya les mencionaba al inicio, lo que tenemos que entender es que el sistema climático se conforma de estas partes que es básicamente los sistemas biofísicos y también las interacciones con los sistemas sociales. Estos sistemas sociales, del cual ya previamente ustedes habían hablado, eran las presiones que podemos ejercer sobre el sistema climático. Esto ha creado un clima que es diferente, que sí, conocemos que hay variaciones climáticas que son naturales, pero que en los últimos años se ha hecho tan intensiva por la actividad humana que básicamente ha hecho que este sistema climático reaccione también ante las presiones de los sistemas sociales, teniendo una retroalimentación en ella. Esta nueva configuración básicamente nos presenta dos opciones: o mitigamos los efectos que nosotros le causamos al sistema climático, o
nos adaptamos. Como ya lo había mencionado antes, el tema de mitigación corresponde a esferas tal vez internacionales de negociaciones que son bastante complejas, pero sin duda en el caso peruano y en el caso de muchos países en desarrollo no tenemos otra opción más que la adaptación, muy aparte de la mitigación, por cierto, tenemos que trabajar en ello también, pero la adaptación es un punto clave y ya que nosotros, uno de los eventos que podemos sentir en el caso peruano, por ejemplo, es el evento del niño costero del año pasado que ha causado un montón de pérdidas económicas y humanas en Perú, es una clara muestra de ello, nos empieza a preguntar de si estamos o no en camino. ¿Dónde estamos en términos de adaptación? Sabemos que, ya mencionaba, el niño puede causar un montón de estragos en el país y tenemos que ser conscientes de ellos. Y claros y conscientes de esta preocupación es que empezamos nosotros a estudiar cómo es que podemos evaluar las propuestas de adaptación de Perú, porque ya hemos evaluado mitigación y sabemos que estamos insuficientes. Cuando vemos el tema de si estamos o no en el camino correcto en cuanto a adaptación, es una cosa más compleja porque la adaptación depende mucho del contexto. Yo no podría evaluar el caso peruano con el caso chileno porque son distintos eventos meteorológicos que nos impactan y nuestras sociedades están diferentemente adaptadas o diferentemente estructuradas. Entonces, lo que hicimos básicamente acá es evaluar las interacciones del sistema climático, es decir, irnos un poquito por la física, por todas las situaciones, y después evaluar estas interacciones en cuanto a las propuestas de adaptación que tenemos en nuestras contribuciones nacionales. Este es un diagrama que puede parecer complejo, pero en realidad es la versión más simplificada que hemos podido hacer, que es básicamente evaluar el niño y todo lo que causa el niño en los sistemas biofísicos y cómo estos sistemas biofísicos interaccionan con los sistemas sociales. Hay retroalimentaciones positivas y negativas y básicamente después de evaluar esto nos permite utilizar junto con una metodología que viene a ser parte de Climate Tracker, que está aquí, que básicamente estudia cada fenómeno, le establece un indicador y después vamos a ver un nivel de preparación o no. Eso podemos sacar de las contribuciones nacionales. Podemos finalmente establecer o realizar este diagrama de escala. Y este diagrama de escala finalmente nos muestra en qué nivel de respuesta estamos frente a distintos fenómenos que están ocurriendo en la sociedad, en cara al niño, por ejemplo. De esto solo quiero mencionar dos cosas. De esta evaluación que hicimos, que es bastante simple, aunque también fue complicado de hacerla, vimos que en temas de cuanto a adaptación, en temas estructurales, por ejemplo, vemos que tenemos un nivel 0 de adaptación en temas de infraestructura. Tenemos un nivel 3 que es bastante bueno en temas de manejo de uso de suelo, pero eso solo, otra vez repito, propuestas o compromisos, todavía no son actos, no se ha llevado a cabo. Si vemos que en esta situación estamos simplemente en términos de compromisos, necesitamos saber que para el siguiente documento que tengamos en cuanto a contribuciones nacionales tenemos que ser más ambiciosos también en temas de adaptación. Y básicamente en todos estos otros fenómenos que tienen niveles más bajos. Ya termino. ¿Qué es lo que nos ayudaría o para qué nos ayudaría esta investigación? Si nosotros pudiésemos utilizar esta clase de metodologías, podríamos evaluar o podríamos utilizarlas básicamente el diagrama de escala que les expresé antes para poder redefinir nuestros compromisos para el siguiente documento en cuanto a contribuciones nacionales. Podríamos utilizar sobre todo la información climática porque tenemos buenísimas instituciones que se encargan de la investigación del clima, pero lamentablemente
lamentablemente no tenemos la aplicación de estos en cuanto a las sociedades. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Yo les tenía un ejemplo de cómo hicimos eso en cuanto, por ejemplo, a mi tema de tesis, que es básicamente servicios ecosistémicos. Voy a ir a la parte final. Servicios ecosistémicos que se utilizan para el tema de adaptación para futuros eventos del niño costero en el Perú. Y básicamente con esto lo que hacemos es utilizar proyecciones climáticas, juntarlas con técnicas de bioingeniería de suelos y información que ya tenemos en Perú para ver, primero, identificar las áreas que van a ser más afectadas en el futuro por este fenómeno y establecer una propuesta de adaptación que a la par de también tener el tema económico y considerar el tema económico y maximizar las ventajas para distintas comunidades, también pueda tener un aspecto de mitigación del cambio climático con sistemas agroforestales. Entonces, hay mucho que se puede hacer, pero lo que necesitamos en conclusión de todo esto es poder trasladar lo que conocemos en el clima en cuestiones prácticas. Y ese básicamente es uno de los desafíos que se tiene como país. Gracias. Muchas gracias, María. Antes de pasar a las preguntas, les informo que en la parte de atrás de la sala está una estación de café y algunos bocaditos que pueden servirse a discreción. Pero la cosa es que no esperen que se traigan para acá, sino pueden en cualquier momento pararse e ir a servirse. Ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Más que una pregunta, un comentario, ¿no? Decías, pasar la información que se genera a nivel científico que pueda ser utilizado para todos los fenómenos sociales, y esto se desarrolla también con lo que, relaciona con lo que comentaban en la presentación anterior. Yo creo que falta mucho un trabajo de simplificar los mensajes, ¿no? De comunicar todo lo que se hace científicamente y que pueda llegar a la población en general y que pueda entenderse las relaciones entre todo lo que hacemos cada día como seres humanos, como empresas, como comunidades y cómo eso impacta al medio ambiente. Creo que ese link, esa parte de simplificar los mensajes para que todos entendamos más claramente cómo estamos nosotros dañando el medio ambiente y qué se puede esperar hacia futuro, creo que ese link falta. Y bueno, de todos modos, como tú decías, el tema de que se pueda trasladar eso a políticas públicas, a decisiones sociales, ¿no? Tú mencionaste, y ahora sí viene una pregunta, mencionaste que para tu tesis habías utilizado esencialmente información que se proveen nuestros. En el caso peruano, el tema de servicios climáticos básicamente se centra en cuanto a la diseminación de la información climática. Es decir, que la gente, que nosotros entendamos conceptos, como por ejemplo qué es una helada y diferenciar una helada de un friaje y diferenciar que el friaje afecta a la selva y la helada afecta a la sierra, o que de repente el fenómeno del Niño me va a afectar la costa norte y demás. O sea, está básicamente ahorita el servicio climático se centra en educar a la gente sobre estos términos. En Europa es un tanto distinta la cosa, porque la información climática ya se utiliza para tomar decisiones económicas, para poder potencializar y tomar ventaja de lo que estoy teniendo. Digamos, si este año la información climática me dice que va a haber mayores precipitaciones, pero van a centrarse en tales y tales meses, pues la población va a utilizar esa información para poder, digamos, o van a haber estudios centrados en que cómo utilizo este exceso de precipitación en tal región y qué actividad productiva puedo desarrollar. En nuestro país ese no es el caso, no aún, a pesar de que tenemos las instituciones y la capacidad para generarla, pero aún no es el caso, lamentablemente. Con respecto a lo segundo,
justamente analizando las contribuciones nacionales del Perú y viendo cómo es que se utiliza la información climática, y realizando esta investigación fue que nos dimos cuenta de que la información que digamos, formalmente se tiene que incluir en la contribución nacional es que tengo que tener una sección de clima, tengo que analizar cómo son las variaciones de temperatura, de precipitación y bla, bla, bla. Y esa sección está presente, pero no está, digamos, relacionada a lo que viene después. Es decir, si yo hago una propuesta de adaptación, no necesariamente vuelvo a ver cómo es que va a ser la temperatura o el cambio de temperatura en los años siguientes y qué regiones van a ser más afectadas. El detalle con la investigación que hacemos para mi tema de tesis es básicamente ver. Normalmente cuando vemos el fenómeno del niño nos vamos al pasado y vemos esos niños que nos han afectado más. En este caso, considerando un contexto de cambio climático, tenemos que entender que en el futuro tal vez los niños no se van a comportar de la misma manera. Y eso es lo que hemos encontrado. Normalmente tendemos a pensar de que el niño solo afecta a la costa norte. En este estudio nos hemos dado